Las leyendas de miedo son historias que nos hacen deambular por un abismo de zozobra y oscuridad. Nuestra mente recrea escenarios donde reina la angustia y la desolación, en donde las abominables criaturas y seres del Averno imponen su voluntad. Este tipo de relatos despiertan emociones que nos generan momentos espeluznantes que están llenos de incertidumbre. Sin duda, una experiencia aterradora en la que está presente el horror en todo su esplendor. La abuela malvada. Sé que hay varias personas que se niegan a creer en la existencia de seres con poderes oscuros que practican la magia negra, reconozco que yo fui una de esas. Pero lo que sucedió con mi abuela me hizo entender que las leyendas de brujas son reales. Si quieren saber qué es lo que me pasó con ella, les invito a leer esta historia totalmente verdadera, la cual estoy seguro les llenará de miedo. Yo era un joven que le encantaba visitar a sus abuelos maternos. Pero ellos vivían en un pequeño pueblo de la provincia. Siempre sostenían que no les gustaba la ciudad, porque en ella se lleva una vida más ajetreada. Todo comenzó cuando mi abuelo cayó en las garras de una enfermedad terminal, que al cabo de pocos meses, acabó llevándoselo de este mundo. Desde ese entonces, empezaron a suceder cosas extrañas a las que por más que intenté, no les encontré ninguna explicación. Recuerdo que yo apenas tenía 16 años y noté que mi abuela comenzó a comportarse de manera muy rara. Todos estábamos muy afligidos por la partida de ese ser tan querido y ella se mostraba muy rozagante, como si no le afectara la ausencia de su compañero. Años después en esa vieja casona, aún se podía apreciar el olor de mi abuelo y el de la esencia a rosas que él usaba, para mantener su piel lozana en su enfermedad. Creía que solo era mi imaginación, pero alguien cercano a la familia también llegó a notar lo mismo. Aunque aquello no parecía normal, me di cuenta que no sentía miedo, pues en todo momento recordábamos a mi abuelo con cariño. Siempre que estábamos sentados a la mesa, hablábamos de él y su presencia se percibía en todos los rincones de la casa. Una noche mientras cenábamos alguien tocó la puerta de la calle y yo de inmediato fui a ver quién era, sin imaginar que no encontraría a nadie. De pronto, me quedé perplejo al mirar una silueta blanquecina que parecía caminar hacia mí pero sin avanzar. Entonces comprendí que se trataba del espíritu de mi abuelo. Transcurrieron algunos años y noté que la personalidad de mi abuela había cambiado por completo. Dejó de ser una mujer dulce y cariñosa, para convertirse en una anciana malhumorada y huraña, que refunfuñaba por cualquier cosa. Me di cuenta que era una vieja malvada, que renegaba de todo mundo y aborrecía por completo todos los recuerdos de mi abuelo. Una noche lo confirmé, cuando al mencionárselo soltó una sonrisa burlona y me dijo que estaba muy contenta de que él hubiera muerto. Luego, llena de ira corrió a tomar un cuchillo con el que hizo una profunda herida en su piel. Al mirar aquello me llené de horror, pues sentí que su sangre salpicaba mi rostro. Quise llevarla a curar, pero me lo impidió esbozando una sonrisa siniestra que me dejó petrificado. En aquel momento comprendí que esa anciana era un ser maligno del que tenía que alejarme. Al día siguiente me di cuenta de una terrible realidad, pues la miré sana y salva saliendo de la casa. Reconozco que sentí miedo pero necesitaba una explicación, entonces decidí ir a buscarla. Pero la vi que se internaba en el bosque. Sin que se diera cuenta la seguí y advertí que entraba en un destartalado cuarto de madera. Al acercarme, descubrí un montón de velas negras e imágenes diabólicas y macabras. Estaba seguro que allí hacía sus malvados conjuros. Llenándome de valor, me aproximé a ese lugar para enfrentar a mi abuela. Pero al verla me quedé atónito. Su rostro se había transformado en una horripilante figura, con ojos que sobresalían de las órbitas oculares y del que también emergía una lengua bífida parecida a las de las serpientes. Al verme soltó una carcajada estridente que taladró a mis oídos. Me aclaró que nunca quiso a mi abuelo, por eso había invocado a las fuerzas oscuras, para pedirle que lo enfermaran y se lo llevaran de este mundo. Después de confesar el malvado crimen, miré que de un momento a otro desaparecía y nunca más volví a saber de ella. Pero todas las noches sueño que viene por mí y me grita burlonamente, que un hoyo en el cementerio del pueblo ya me está esperando. Los 4 sacerdotes. Hoy en día, existen millones de personas que no son creyentes en Dios. Sin embargo, en ocasiones, es necesaria su ayuda para poder librarnos de la maldad humana. Describir el mundo espiritual resulta algo complejo, pues en él se esconden miles de cosas oscuras que no tienen alguna explicación lógica.
Se dice que estas son las causantes de tantos casos misteriosos y situaciones paranormales, que pueden ponerte los pelos de punta. Tal es el caso de una de las tantas aventuras que he tenido, la cual se convirtió en una de las historias terroríficas más peligrosas de mi vida y que sin más preámbulos a continuación voy a relatar. Hace más de 20 años me sucedió algo muy desagradable, que tan solo con recordarlo se me eriza la piel. En esa ocasión me encontraba en un buque muy cerca de España que se dirigía hacia tierras americanas. En aquel entonces, yo era un conocido sacerdote que se había consagrado al Señor y se mantenía ajeno a cualquier situación sobrenatural, provocada por algún ente o espíritu desconocido. Recuerdo que el barco en que viajaba era un carguero, sin embargo también transportaba a otras personas como yo. Eso lo supe cuando me pude percatar de la presencia de 4 hombres muy extraños que tenían la apariencia de sacerdotes y llevaban vestimentas oscuras en las que se dibujaban algunos símbolos satánicos. Al ver de soslayo las figuras diabólicas trazadas en sus ropas me sentí un poco inquieto, pero seguí mirándolos por el rabillo del ojo. Advertí que ellos se habían separado de los demás tripulantes y se mantenían contemplando el cielo mientras murmuraban algunas palabras que por la distancia me resultaban imperceptibles. Una mañana, me di cuenta que los falsos religiosos no estaban en el lugar en donde siempre los veía cuchicheando. El día estaba soleado, pero soplaba un viento con calma en aquellas aguas tranquilas, que con dulces murmullos acariciaban a mis oídos. De pronto todo cambió y sentí un vuelco en mi corazón al mirar que la embarcación se sacudía como si una fuerza demoníaca se hubiese apoderado de ella. Tuve miedo, pues repentinamente el cielo se ennegreció y los nubarrones comenzaron a bramar soltando latigazos de agua sobre nosotros. Mientras se escuchaba un horripilante canto que brotaba desde las entrañas del galeón estremeciendo a mi cuerpo. Estaba cayéndose el cielo y corrí a buscar refugio. Me sentía asustado y después de varias zancadas me aproximé hasta un camarote en donde el infernal cántico se escuchaba cada vez más fuerte. La luz de las velas titilaba bajo la puerta, reflejando algunas sombras en el piso. Fue en aquel momento que descubrí que era la habitación de los sacerdotes de la cual se escapó un grito desgarrador que me dejó helado. Mis manos tomaron una pequeña espada que estaba en la pared, pero mi coraje me falló y sentí temor acercarme a la puerta. Solté aquel trozo de acero y me encaminé trastabillando hacia las escaleras, pues tenía la ilusión de llegar hasta el camarote del capitán. Al llegar a la cubierta me topé con los dientes de un vendaval, la tempestad azotaba las velas impetuosamente. Fue entonces que dirigí mis plegarias al Creador para que nos salvara. Cuando entré a la habitación del capitán lo encontré tirado en el piso. Pronto me di cuenta que sus ayudantes también estaban inconscientes. Al verlos tomé mi escapulario y armándome de valor me encaminé hacia el cuarto donde aún se oían los terribles alaridos. Estaba convencido que todo lo que sucedía era culpa de esos extraños personajes de negro. La puerta estaba entreabierta y al empujarla descubrí algo que me dejó pasmado. Del techo colgaba uno de ellos y gemía tristemente, mientras 3 hombres de sotanas negras entonaban cantos aterradores. Comencé a rezar y vi cómo sus cuerpos se transformaban en grotescas figuras espectrales que dejaban escapar terroríficos chirridos que me llenaron de escalofríos. Pero gracias a mi gran fe y las oraciones logré que esas entidades malignas desaparecieran. De los 3 extraños sacerdotes solo quedaron sus túnicas oscuras. Después me contaron que esas infernales criaturas eran espíritus reencarnados que abordaban un barco cada década y acababan con la vida de sus tripulantes. Ese día confirmé que la maldad siempre ha existido y aunque antes no había tenido encuentros sobrenaturales, hoy puedo asegurar que los fantasmas, el diablo y todo tipo de seres malévolos nunca dejarán de acecharnos. Pero Dios estará con nosotros para protegernos. El monstruo de la fiesta. Todo comenzó cuando una noche Samantha regresaba a casa de la universidad. Ella era una alumna excepcional y estaba a punto de graduarse con todos los honores. Sus padres, orgullosos de su hija, ese día habían organizado un festín junto con sus amigos para celebrar sus buenas notas. Sus comidas preferidas estaban servidas en la mesa más grande que tenían en la casa. Al pasar ella por la entrada principal, se encontró con una gran sorpresa. Sus padres y varios amigos salieron de sus escondites muy emocionados, para felicitarla por ser alguien tan dedicada a sus estudios. Más tarde, cuando ya la fiesta tenía un ambiente cómodo y agradable, los padres de Samantha empezaron a organizar algunos juegos y animaban a los invitados a participar en ellos.
Uno de los juegos consistía en elegir a un hechizado al que le darían vueltas después de cubrirle los ojos con un trapo. Luego el encantado intentaría atrapar a alguien de los participantes. De pronto, cuando a Samantha le tocó estar hechizada, algo extraño sucedió. Todas las luces se apagaron, quedando la casa totalmente oscura y en silencio. Ella, al notar tal quietud, empezó a sentirse nerviosa y con una voz preocupada preguntó: «Chicos, ¿por qué tan callados? Hola. ¿No se suponía que deberían de hacer ruido para poder saber dónde están?» Luego de hacer varias preguntas, una voz muy peculiar se escuchó en aquella soledad. Samantha quedó todavía más inquieta al oír las siguientes palabras: «Quítate lo que tapa tus ojos». Con temor por lo que vería, se quitó el trapo con lentitud y nerviosismo. Pronto descubrió una horrible oscuridad que la llenó de miedo, todo su cuerpo temblaba a punto de desfallecer. Tratando de controlarse, al fin logró que sus labios dijeran algo. «Si esto es una broma, no me parece para nada graciosa». Apenas había pronunciado esas palabras, cuando a sus oídos llegó el ruido de una risa burlona que resonaba por toda la sala. La chica, al escucharla, quiso huir, pero cuando lo intentaba tropezó con algo. Al caer, se dio cuenta que lo había hecho sobre un cuerpo que yacía en el suelo. Con horror descubrió que era su madre, la encontró fría como si estuviera muerta y le suplicaba que se despertara. La muchacha estaba desconcertada sin poderse mover, tenía tanta desesperación que le costaba respirar. De pronto volteó bruscamente al sentir que algo tocaba su hombro y lo que encontró la dejó aún más paralizada. Ante ella, se encontraba un monstruo de aspecto repugnante, con una cara humana deformada. No tenía ojos y sus fauces eran gigantescas con miles de dientes muy afilados. La chica intentó gritar pero no pudo. Comprendió tristemente que no podría hacerlo. En la fiesta todos se divertían excepto la madre de Samantha, que tenía rato buscándola. Su hija había desaparecido justo antes de comenzar los Juegos de los Encantados y nadie sabía de ella. Los demás asistentes, al darse cuenta de su ausencia, también quisieron ayudar a buscarla. Pero la chica no apareció. Después de esa fiesta sus padres ya no volvieron a saber de ella y ni siquiera las autoridades pudieron averiguar su paradero. Bueno gente, hasta aquí el video, espero que les haya gustado y hasta la próxima.